El día de hoy estaremos hablando de mi intimidad con Dios es un bálsamo para mi vida. ¿Qué es una intimidad con la intimidad con Dios? ¿Qué es? ¿Y qué es un bálsamo? Antiguamente la gente decía que era como que una canoa, ¿verdad? Una balsa ahí. No, totalmente diferente, ¿verdad? Salmo 103, versículo 1 al 3. Dice lo siguiente: alaba alma mía. Recuerdan que cuando la palabra de Dios se refiere al alma, se refiere a nuestros pensamientos, a nuestras emociones. Es la parte, ¿verdad?, subjetiva de nosotros. Entonces está diciendo: alaba alma mía al Señor, y alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Amén. David, cuando escribe este salmo, está teniendo una lucha con su cuerpo, con su ser, con su carne, le decimos nosotros, donde nuestra carne comúnmente va a jalar al lado de lo que son los placeres de este mundo. Quiere estar cómodo, quiere estar de una manera tranquila, sin que nadie lo moleste, pero el alma necesita y tiene sed de Dios. Entonces ahí es cuando también el alma muchas veces no se quiere sujetar al espíritu, y entonces junto con la carne como que hacen yunta, ¿verdad? Como que hacen amistad y dicen: sí, si estoy cansado, entonces no quiero, entonces mi ánimo, ¿verdad?, no está para Dios. O muchas de las veces el alma se hiere, se lastima, se duele, se fractura, y esto hace que muchas veces no se tenga el deseo de buscar a Dios. Más el espíritu es el que anhela celosamente la presencia del Señor. Entonces, cuando leemos esto, estamos tal vez escuchando la voz del espíritu, ¿verdad?, diciendo que el alma y así el cuerpo, todo el ser, tiene que estar alabando a Dios, tiene que estar buscando al Señor. ¿Por qué? Porque dice: Él perdona tus pecados y sana tus dolencias. Ahora, por naturaleza, la presencia de Dios, mis hermanos, es compasiva y es sanadora. Hay cosas que nos debilitan para buscar a Dios, y muchas veces es el pecado, en la mayoría de las veces, pero también las dolencias del alma. Ahora, pero no importando cuál sean nuestras fallas o las dolencias, tanto sean físicas, morales o emocionales, en la presencia de Dios, mis hermanos, vamos a encontrar consuelo, perdón y sanidad. Ahí en la presencia de Dios es donde nosotros vamos a encontrar ese bálsamo. El tema, ¿verdad?, pensado para el día de hoy, y fue curioso, ¿verdad?, porque cuando ya tenía yo esto en mente, mi esposa estaba cantando puso en su celular una canción de Marco Barrientos que habla del bálsamo. Digo, no le voy a decir de qué voy a predicar, pero creo que esta es una buena señal de que vamos por buen camino. Y para entender entonces lo que queremos hacer el día de hoy, voy a explicar qué es un bálsamo. Ok, un bálsamo es una sustancia aromática resinosa, generalmente de origen vegetal, que se utilizaba para tratar heridas y dolencias, pero también, ¿verdad?, tenía fines cosméticos esto. O sea, para embellecer, tal vez oler bonito, porque los bálsamos también tenían un olor fragante. Ahora, cuando estamos hablando de esto, es que el bálsamo tenía ciertas propiedades curativas que ayudaban a calmar o suavizar el dolor, las heridas. Entonces, cuando estamos diciendo que mi intimidad con Dios es un bálsamo para mi vida, es que ahí tenemos, digamos, ¿verdad?, la medicina, el ungüento, para que tu alma
si está afligida, está deprimida, está dolida, si tu alma, si tu conciencia, tu alma está con culpa por el pecado, está siendo oscuro, ¿verdad? Tu pensamiento por el pecado o cegado, ¿verdad? Con el bálsamo tú puedes traer esa sanidad. Y la presencia de Dios es un bálsamo por excelencia. Es un bálsamo, ¿verdad?, que nos va a sanar, que nos va a calmar, ¿verdad?, las aflicciones, los pensamientos, y nos va a ayudar a levantarnos una vez más. Muchas veces nuestra falta de buscar al Señor, perdemos nuestro espíritu, o sea, estoy hablando de nuestra fuerza para buscar a Dios, es porque muchas veces hay pecado en nuestras vidas que no nos permite alzar los ojos a los cielos y decirle: Señor, ¿verdad?, necesito de ti, porque sabemos que andamos mal, andamos caminando mal, o porque estamos heridos, a veces estamos enojados con Dios. ¿Y cómo tú permitiste que me lastimaran, ¿verdad?, que esté yo pasando por esto? De hecho, en Jeremías capítulo 8, versículo 21 al 22, el profeta Isaías menciona esto: por la herida de mi pueblo estoy herido, estoy de luto, el terror se apoderó de mí. Hay mucha gente, ¿verdad?, que sufre de depresión, de temores en su vida. Y entonces, ¿por qué? Porque son causadas por heridas. Dice: no queda bálsamo en Galaad, no queda allí médico alguno, porque no se ha restaurado. ¿Por qué no? Perdón, se ha restaurado la salud de mi pueblo. En este pasaje, el profeta lamenta la falta ¿de qué? De bálsamo para la sanidad espiritual de su pueblo. Hablando metafóricamente, en este contexto, el bálsamo representa la sanidad y la restauración que solo Dios puede proporcionar a su pueblo. Dios aquí representa el bálsamo, ¿verdad?, la sanidad, la restauración para su pueblo. Es muy triste ver que hoy en día la gente busca primeramente otros medios para ser libre de sus opresiones, de sus problemas psicológicos, mentales, físicos, antes que a Dios. Yo no digo que eso sea malo, pero lo malo es cuando nosotros realmente no creemos en el poder de Dios. No estamos confiando en la búsqueda del Señor. Dice la palabra, ¿cuántos saben que el nombre de Cristo tiene poder? Que Dios es un ser todopoderoso, pero a veces actuamos como si Él no lo fuera. A veces nosotros no vamos a buscar su ayuda cuando nos sentimos afligidos, en problemas, en situaciones difíciles, porque realmente no estamos confiando en Él. Creemos que nuestro problema es más grande y que necesita la ayuda del ser humano más que de Dios. Y vamos a ver ahorita, a medida que desarrollemos el tema, cómo el buscar a Dios, el estar en la presencia de Dios, va a ayudar a sanarnos. Porque cuando usted busca a Dios, usted encuentra ¿a quién? Pues valga la redundancia, a Dios mismo. El salmista decía: he venido para ver tu gloria y tu poder. Tu gloria, tu persona, pero también tu poder. Y eso hay que entenderlo. Y aquí no es nada místico, es algo real. Es algo real, que Dios es todopoderoso, que Él es grande. Entonces Dios es el bálsamo que va a aliviar nuestras heridas emocionales y espirituales. Ahora, pero ¿cuál es el camino de esa sanidad? ¿Cuáles son los pasos que hay que dar? Bueno, como número 1, el camino de la sanidad, pasos hacia la restauración. Pasos para la restauración. Uno de los primeros pasos que hay que dar para poder ser libre de las heridas, emocionales, espirituales, etcétera, etcétera, es primeramente reconocer el origen de las heridas.
Hay que reconocer realmente por qué yo estoy herido, por qué estoy con esta actitud, con este sentir en mi vida. Proverbios 18:14 dice: el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Y ese es algo real. La gente puede soportar más un golpe físico en donde sea, ¿verdad? Pero le es más difícil soportar el dolor emocional. Es más fuerte el dolor emocional, y muchas veces el dolor emocional lleva consecuencias a largo plazo. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Salomón aquí. El espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Es más, la gente muchas veces muere, ¿verdad? Cuando está en fases terminales, cuando ya perdió la esperanza, cuando su espíritu está totalmente destrozado, ellos mueren rápidamente. ¿Por qué? Porque lo emocional muchas veces va a hacer decaer lo que es nuestro ánimo y la esperanza de vida. El dolor emocional puede ser más difícil de soportar que el mismo dolor físico. Y es por eso que nosotros tenemos que hacernos un diagnóstico interno para saber el por qué nosotros estamos heridos. Cada uno de nosotros, cuando está pasando una etapa, ¿verdad?, de depresión o de un dolor en su alma, ¿verdad?, tiene uno que empezar a analizar qué es. Ahora, yo quiero tal vez mencionar algunas razones, ¿verdad?, por las cuales nosotros, ¿verdad?, somos heridos en nuestra alma, y con esto trae un comportamiento que no debería de ser ahora que estamos en Cristo. ¿Ustedes creen que la depresión, la tristeza sea parte de la vida cristiana? Sea un fruto de Dios hacia la vida de sus hijos. ¿Cuáles deberían de ser los frutos que manifiesten sus hijos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mínimo esos 9 frutos se tienen que estar manifestando en la vida del cristiano. Pero cuando vemos pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, disensiones, deseos sexuales, deseos carnales, pasiones desordenadas, eso tiene que manifestar. Yo digo que esa es la consecuencia, ¿verdad?, de abandonar nuestra intimidad con Dios. Sin embargo, todas estas situaciones a veces se dan por no manejar, por ejemplo, las heridas de rechazo que nos hicieron tal vez de pequeños, tal vez la traición de una persona querida, la pérdida de un ser querido, ¿verdad?, llega a amargarlos, a resentirlos, de tal manera a herirlos a muerte a muchos, o un abuso sexual de pequeños. Pero hay otras más que quise poner ahí y hacer mucho énfasis, que por ejemplo también la inseguridad y la baja autoestima, porque aquellas personas con baja autoestima o con una percepción negativa de sí mismas pueden ser más vulnerables a las heridas emocionales. Esto, ¿verdad?, me llamó la atención estudiándolo, ¿verdad?, las causas de las heridas, y marcan mucho la inseguridad. O sea, cuando usted se cree menos, cuando usted no sabe su identidad en Cristo, usted va a tener una autoestima insegura y baja, que va a ser usted muy vulnerable a cualquier choque emocional que usted tenga. Aquella persona que está firme en el Señor y cree su posición, su identidad en Cristo, viera, estas personas, pase lo que pase, se mantienen firmes. Otro problema, la dependencia emocional. Esta dependencia puede hacer que las personas sean muy vulnerables a las acciones y palabras de los demás.
Claro, o sea, yo dependo del halago, ¿verdad? De la aceptación, de la aprobación de tu mamá, de tu esposo o esposa, de el novio o la novia, del maestro, del pastor. Entonces muchas veces hay gente que tiene dependencia emocional, ¿verdad? Y son muy vulnerables a las acciones y palabras de otras personas. Si esa persona de pronto te decepcionó o no te saludó porque tú admiras tanto y lo quieres tanto, ¿verdad? Tienes un aprecio muy grande, sea esposo, entonces tú te empiezas a deprimir. Y ese es un mal, una dependencia emocional. Y tu dependencia más bien tiene que ser en Dios. No tiene que ser en una persona, en lo que ella haga o te diga. Tu, ¿verdad?, dependencia debe ser de lo que Dios ya dijo de ti, de sus promesas a tu vida y de quién ahora eres en Él. No debe depender de una persona X. Y esto, por eso es que la gente, al tener expectativas muy altas de ciertas personas, se decepcionan, se hieren y se lastiman. Pero también, claro, también están los conflictos en las relaciones, las discusiones, peleas y malos entendidos en las relaciones personales, y mayormente con los seres más cercanos a nosotros, que es el esposo, los hijos, ¿verdad? Pueden causar un dolor emocional muy fuerte. Entonces esos conflictos personales, cuando no son resueltos, cuando no hacemos lo que Dios nos manda en su palabra, de soportarnos unos a otros y de perdonarnos unos a otros, entonces nosotros vamos a vamos a ser muy vulnerables a ser heridos. Siempre vamos a estar ahí con que, ay no, todos me decepcionan, ay, ¿qué esto está pasando? Y entonces esos conflictos, ¿verdad?, pueden causar un dolor emocional en nosotros. Y de hecho, las personas que más queremos son las que más nos lastiman a nosotros, a las cuales tal vez tú les tienes tanta confianza, les has abierto tu corazón. Son las personas que más te lastiman, te hieren. Por eso es que Dios es un bálsamo, porque nosotros vivimos en un mundo imperfecto. Somos personas imperfectas que, aún conociendo a Dios, fallamos en estarle buscando constantemente, en estar buscando su rostro día a día, y entonces nos dañamos y nos lastimamos. Tal vez hace tiempo, no sé, yo estaba pensando, tal vez oramos por algo así, pero yo digo, pasa el tiempo y como estamos en un mundo caído e imperfecto, posiblemente otras personas tengan unas nuevas heridas. Siempre hay una nueva herida más adelante. Aunque Dios pueda sanarte hoy, aunque hoy pueda restaurarte y levantar tu espíritu, puede ser que mañana puedas encontrarte con alguien más que te vuelva a herir. Pero también están las distorsiones en la interpretación de la realidad. ¿Sabía que hay gente que vive en un mundo surrealista, que vive en un mundo Minecraft? O sea, que no existe, y que ellos creen que todo es color de rosa. Hay muchas personas que tienen una distorsión en la interpretación de la realidad, y a veces la forma en que interpretamos las situaciones puede hacer que eso magnifique nuestro dolor emocional. Por ejemplo, si hay una persona que no te saludó, la cual tú aprecias mucho, y pasó de largo, y porque tal vez esa persona estaba pensando algo diferente, tú ya dijiste, no, de seguro le hice algo, de seguro ya, ¿verdad?, me odia porque tal vez hice esto y aquello. Y entonces empiezan a hacer toda una novela Rosa de Guadalupe en sus vidas, ¿verdad? Y se vuelven tan dramáticas y tan dramáticos, y entonces hacen de una situación que tal vez no era nada, y entonces lo magnificaron, y eso hace que te duelas a ti. He conocido personas, ¿verdad?, que de pronto dicen, sí, es que a mí nadie me ha querido, ni mi madre, no, a mí nadie me visita, ¿verdad? Y bueno, estoy hablando, se me viene
una persona de México, ¿verdad? Que era así, siempre salía con eso. No, pero si te queremos, ¿cómo no? ¿Verdad? Tu mamá, ¿cómo no te va a querer si viene, ¿verdad? Y está contigo, te visita, tal vez no cada semana, pero sí te llega a visitar. No, pues que como yo soy pobre, como yo no tengo dinero, por eso es que a mí no me quieren. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Distorsionan o dan una interpretación distorsionada de la realidad, y entonces magnifican su dolor. Ellos mismos se autoflagelan, ¿verdad? Y se empiezan a herir. Es como estarse picando un puñal entre uno. Ay, estoy herido, sí, todos me hieren. No, es uno mismo. Y con esto hay que llevarlo para que Dios lo trate. Como le dije, su presencia es un bálsamo para nosotros. Entonces yo tengo que identificar qué es lo que está causando mi dolor y llevarlo a Dios y pensar, ok, esto realmente es verdad, que nadie me quiere, que nadie me apoya, que soy despreciada o despreciado por medio mundo. Y te vas a dar cuenta que cuando tú lleves eso a Dios y ores, Dios te va a mostrar gente que realmente está contigo y te ama, que te apoyan, que siempre han estado y estarán a tu lado para apoyarte y sostenerte. Ahora, no importa entonces cuál sea nuestra herida, porque nuestro Padre Celestial nos entiende y siempre está dispuesto a sanar cualquier herida que tengamos. Tal vez para algunos pueda ser esa herida que tú estás pasando insignificante y que dicen, no, ¿para qué tanto show, verdad? Tanto drama. Pero tal vez para ti sí es algo muy profundo. Tal vez el ser humano no te va a entender, pero Dios sí nos entiende, pero también quiere hacer algo al respecto, hacerte libre, librarte de esa herida, de esa ofensa. Cada vez que tú vas a la presencia de Dios, Dios te hace morir. Y Dios también va a quitar cosas que realmente te dañan a ti. Entonces cada vez que tú vas al Señor, vas a encontrar ese bálsamo que va a sanar, a aliviar tus heridas, tus dolores y todo aquello, ¿verdad?, que tal vez te aflija. Puedes encontrar un gran refugio en Dios. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer también? Aparte de identificar, pues esto precisamente, tener un diálogo con tu sanador. Ten un diálogo con tu sanador. La oración, mis hermanos, es un canal directo a la presencia de Dios. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento se tenían que hacer muchos trámites, digamos, para llegar ante Dios? Que primero la puerta del templo y después que el altar de sacrificios, luego el lavacro, luego el lugar santo, con la mesa de los panes y tanta cosa. Ahora la oración es un canal directo a la presencia de Dios, y a través de ella nosotros podemos expresar nuestro dolor a Él y buscar consuelo y recibir esa sanidad, recibir esa restauración, esa fortaleza que tanto necesitamos. Cuando tú empiezas a orar y dices, Padre, en el nombre de Jesús, la presencia de Dios está ahí. No necesitas hacer todo un protocolo, tanto habladuría, ¿verdad? Hablar tanto. No, el momento en que usted crea que está ahí el Señor, porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios, y el que le busca debe de creer que le halla. O sea, yo oro, Padre, en el nombre de Jesús, y yo sé que ya estoy en la misma presencia de Dios. No necesito estar llevando más allá ese proceso. Él está ahí, porque eso es lo que me dice la palabra del Señor. Vean, en Salmos capítulo 34, 18 dice: el Señor está ¿qué? Lejos de los que tienen quebrantado el corazón. ¿Qué dice? El Señor está cerca. Así como la persona que está sentada a la par tuya, así está el Señor, cerca. No está hasta allá la cocina o allá afuera, no. Dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata
a los de espíritu destrozado. Él está cerca. Él está cerca, a la distancia de una oración, como les decía hace un momento. En el momento que yo digo, Padre, en el nombre de Jesús, tú ya estás en la presencia. No es Padre, como que el Señor ahí está haciendo otras cosas, calmando guerras, sanando enfermos, y dice, sí, ahorita por ahí alguien me habla. No, su presencia está ahí en el momento que nosotros le buscamos. Santiago capítulo 5 versículo 3 al 16 dice: lo que hay que hacer cuando uno está afligido, y es lo que menos, vea, la medicina está aquí en la palabra. ¿Está afligido alguno de ustedes? Pregunta literal. ¿Está afligido alguno de ustedes? Que ore. Es que el pastor siempre nunca nos dice que estemos orando, leyendo la Biblia. Pues es lo que me manda la Biblia a hacer. ¿Qué otro consejo quieren? Claro, sí, siempre hablamos más, pero al final vamos a acabar, ¿sabe qué? Usted ore. Pero nadie quiere pagar el precio por su sanidad, por su fortaleza, para hallar esa fortaleza en su corazón y en su vida. ¿Está alguno afligido entre ustedes? Así de seco, ¿verdad? Dijo Santiago, que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? ¿Hay alguien de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Ahora sí, haga llamar a los líderes de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe tiene mucho poder. Se cortó porque también aquí se me cortó acá, ¿verdad? La oración de fe tiene mucho poder. Además hay que, ahorita se me van a venir las plagas, ¿verdad? Porque le corté a la palabra, ¿verdad? Aquel que le quitare, dice la Biblia, le vendrán las plagas. Entonces la oración de fe, ¿verdad? Tiene mucho poder. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor aquí? A través del apóstol Santiago, que hay que desahogarse en oración con el Señor. Estás afligido, estás herido, estás pasando un mal momento, habla con Dios. Ten esa intimidad, acércate a Él. Ahora, porque científicamente está comprobado que la oración es un bálsamo real para la vida de las personas. Vean lo que pasa cuando una persona ora. Beneficios de la salud mental cuando una persona ora: reduce el estrés y ansiedad. Y ustedes investigan, yo ya lo investigué, ahora les toca a ustedes comprobarlo. Vayan, googleenlo, búsquenlo donde quiera que vean, y van a ver que el orar reduce estrés y ansiedad. Disminuye, o sea, esto dice aquí, disminuye la actividad del sistema nervioso simpático y reduce la producción de hormonas del estrés como el cortisol. Cuando usted ora, ¿qué va a hacer? Reduce la hormona del estrés, que es el cortisol. La palabra de Dios es verdad, es poderosa, es inspirada por Dios, y antes de que la ciencia lo descubriera, el Señor ya sabía que eso provocaba. Por eso, ¿estás afligido? Ora. 2. Mejora el estado de ánimo. La oración puede fomentar sentimientos de gratitud, esperanza y optimismo, lo que contribuye a un estado de ánimo más pasivo, más tranquilo. Estás todo así, no quiero nada. Si te pones a orar, entonces el sentimiento que vas a fomentar es gratitud, esperanza, optimismo. Y esto, ¿verdad?, va a hacer que tu estado de ánimo sea más positivo. Entonces ahora entiendo a muchos cristianos que andan con un ánimo por los suelos. No oran, no tienen intimidad con Dios, no van a la búsqueda de ese bálsamo. Y vean que todo esto es un beneficio de orar. Por eso es un bálsamo, ¿verdad? La intimidad con Dios es un bálsamo porque suaviza, calma,
sana nuestro estado de ánimo. También hay un aumento del bienestar psicológico. Por ejemplo, la oración puede promover la reflexión y la introspección, lo que puede ayudar a desarrollar una mayor conciencia de uno mismo y de los propios valores. Tú pones a orar, claro, no estás poniendo tu mente en blanco, porque estás hablando con Dios. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, entonces Él empieza a hacerte reflexiones y a ver en tu interior los errores, los pecados, las actitudes, todo. Dice la palabra de Dios que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne los pensamientos de nuestro corazón. Entonces, esto trae un bienestar psicológico. Y tú pagando 30,000 colones, 35,000, la oración es gratuita, no te cuesta nada, solo tiempo, esfuerzo y dedicación. Es lo único, es gratuita. Y tú puedes tener reducción de tu estrés y ansiedad. Es que batallo con la ansiedad. Ora. Si yo pudiera traducir ese pasaje de Santiago, ¿está alguno con ansiedad? Pues que ore. ¿Está alguno en la depre? Que ore. Eso es verdad. Ahora, puede fortalecer el sentido de propósito y significado en la vida, lo que contribuye a una mayor satisfacción y bienestar general. Usted ora a Dios y siempre Dios le va a recordar quién es usted y por qué Dios lo creó. Cuando usted se sienta desorientado, cuando usted sienta que ha perdido el propósito y la visión de lo que Dios le ha llamado a hacer, lo que Dios tiene para su vida, ore. Y Dios siempre va a ayudarle a redireccionarlo a su propósito y darle significado a tu vida. ¿Por qué yo te salvé? ¿Qué es lo que yo tengo preparado para ti en el futuro? Aunque estamos sufriendo en este momento alguna situación, no es el final. Dios tiene un gran plan para nosotros allá adelante. Ahora, no solamente tiene esos beneficios el orar en cuanto a lo psicológico, sino también beneficio físico, en la salud física. La relajación inducida por la oración puede ayudar a reducir la presión arterial y la frecuencia cardíaca. O sea, todo esto es término científico, para que vean el poder que tiene la oración. La oración de fe tiene mucho poder, y un poder que también te sana, que también te restaura, te fortalece. Ahora, dice, algunos estudios sugieren que la oración puede tener un efecto positivo en el sistema inmunológico, o sea, en tus defensas personales. Por eso la gente que de pronto tiene cáncer, tiene un montón de enfermedades terminales, piden oración o se ponen en oración. Muchas a veces, bueno, Dios hace el milagro y quedan sanas, o pueden prolongar su vida o recuperar, ¿verdad?, una vida de calidad, aunque están con la enfermedad, pero siguen adelante. Entonces, esto lo dice la ciencia, no lo dice la Biblia, pero nosotros lo sabemos porque la Biblia lo dice. Pero también mejora el manejo del dolor. O sea, la oración puede ayudar a las personas a afrontar el dolor crónico al proporcionarles un sentido de esperanza y fortaleza. Investíguenlo y van a comprobar que la intimidad con Dios es un verdadero bálsamo para nosotros. Inciso C. Claro que esta parte, entonces estamos identificando el dolor, estamos reconociendo qué es lo que nos está dañando, pero después vamos y oramos al Señor y trae el Señor toda esta sanidad en nuestras vidas que provoca la oración. Tal vez si estabas muy enojado, muy triste, después de orar, tú vas a terminar fortalecido o fortalecida. Yo recuerdo, ¿verdad?, el testimonio de un pastor, ¿verdad?, que estaba predicando, y dice que llegaron dos hermanos, o sea, hermanos carnales, ¿verdad?, de sangre, ¿verdad?, venían bien enojados por un problema X. Dice, tanto que se querían pelear.
¿verdad? Cuando empezaron a hablar, ¿qué? Pues, y el pastor tuvo que separarlos, ¿verdad? Y después de tanto, ¿verdad?, esperar, separarlos y contenerlos, les dijo: ok, está bien, si se quieren pelear, yo les voy a dar permiso que se peleen aquí en mi oficina. Así les dijo el pastor, ¿verdad? Se agarran aquí a moquetazos y cada quien, ¿verdad?, a ver cómo les va. Pero antes de eso, yo quiero que los dos se pongan a orar. Vamos a orar. Y después de orar, ok, agarran y a puño limpio, ¿verdad?, empiezan a golpear. Y entonces el pastor, ¿verdad?, los puso uno en la esquina y otro a la otra, y empezaron a orar. Y el pastor: Señor, te pedimos que tú estés obrando en nuestro corazón. Y ellos también empezaron a orar. Y entonces, después de unos 10-15 minutos de oración, ok, ahora sí, peléense. Y dice el pastor que a ninguno le dio ganas de pelear, porque aún su enojo, todo esto, se fue cuando ellos empezaron a orar. Entonces, la oración tiene mucho poder, la oración de fe tiene mucho poder. Entonces, esto es la parte de Dios, pero también hay una parte que nosotros tenemos que hacer, que es liberarnos de las ofensas. O sea, debemos de perdonar. Libérate de las ofensas y perdona. Ustedes saben que usted puede, no sé cuántos de ustedes se les ha clavado una astilla en el dedo, y viera que de pronto, ¿verdad?, si la astilla está ahí, el dolor va a permanecer ahí, no se quita. Hasta que usted quite la astilla, se va el dolor. Es así con el dolor que provocan las ofensas o el dolor que nos provocan otros. Hasta que uno nos perdone, no se va el dolor, va a permanecer ahí, y uno tiene que aprender a perdonar. Y si hay mucha gente que dice: no, yo no quiero perdonarlo, yo nunca la perdonaré, por lo que me hizo no se merece mi perdón. Bueno, pues sigue sufriendo, ¿ya? No pare de sufrir, como dicen, ¿ya? Sería la otra religión que inventaran: deje de sufrir, y otra dice: no deje de sufrir, siga así sufriendo. Pero no venga aquí que Dios no tiene poder y que no, usted no quiere perdonar. Porque vean lo que dice Efesios 4:32: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Ahora, hay que reconocer, mis hermanos, que cuando alguien nos hiere, cuando alguien, ¿verdad?, nos lastima, el perdón no siempre es fácil. El perdón no siempre es fácil, pero es esencial para nuestra propia paz y sanidad interior. Por algo el Señor nos da estos consejos en que perdonen, sean amables unos con otros, y si le hicieron algo, bueno, perdónenles de tal y como Dios también los ha perdonado a ustedes. ¿Para qué? Para recuperar nuestra paz, que no vamos a poderla obtener con una inyección. Me da una ampolleta, ¿verdad?, de 10 miligramos de paz, por favor, porque necesito paz en este momento, inyéctemela. No podemos. Entonces, una de las recomendaciones que la palabra de Dios nos da, que también su palabra es el bálsamo para nosotros, es perdonar, para que entonces usted recupere su paz y su sanidad interior. El resentimiento y la amargura, ¿saben lo que hacen? Prolongan el dolor, prolongan el sufrimiento. Entonces usted debe de perdonar a quienes les han herido, los han dañado, incluso aunque usted sienta que no lo merecen, porque ¿quién de nosotros merecía el perdón de Dios? Nadie. Por eso es que Pablo dice: de la manera en que Cristo nos perdonó. ¿Cómo nos perdonó? Incondicionalmente, no pidiendo nada a cambio. Ahora, entonces yo, para librarme de eso, entonces tengo que perdonarlos a ellos. Sin embargo, ¿verdad?, el perdón muchas veces no va a justificar las acciones, o sea, el mal que nos hacen, pero sí nos libera de ese peso, ¿verdad?, del pasado, de aquellas cosas que nos hicieron. Entonces hay que aprender a perdonar. Y por último, usted tiene que permite que tu Padre Celestial te consuele. Yo no sé si a veces ha pasado a la gente que alguien
quiere consolar, no me toques, mejor no me toques, porque ahorita yo no quiero que nadie me toque, ¿verdad? Bueno, en ese momento cuando sientas que nadie, pero sí tienes que permitir que Dios, tu Padre Celestial, te consuele. La presencia de Dios, como lo dije hace un momento, es un refugio de sanidad, de fortaleza, de poder en nuestras vidas. Y el pasar tiempo en la presencia de Dios hará que nuestra alma se sienta abrazada, confortada, consolada, y de esa manera podamos recibir su paz y su sanidad. Hay personas, ¿verdad?, que yo creo que todos hemos experimentado que cuando estamos muy angustiados o una situación, ¿verdad?, nos aqueja, nos invade, nos irrumpe en nuestra vida, llega alguien, te abraza y no sé, ¿verdad? Algunos lloran, algunos sienten, ¿verdad?, como muchas hormiguitas en todo el cuerpo, pero se relaja uno, como que uno se vuelve a fortalecer. Tal parece que cuando uno está así tenso, estresado, es como si estuviera cargando algo pesado, pero cuando tú vas al Señor, es como descargar, quitar una carga de nosotros. Lo veíamos el lunes que Jesús dijo: venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Entonces, en la presencia de Dios hay ese refugio de descanso para nuestra alma. Es el bálsamo, ¿verdad?, que va a aliviar y va a sanar nuestro corazón. Dice 2 Corintios 1, versículo 3 y 4, dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. O sea, ¿qué es lo que te aqueja? ¿Qué es el dolor que tienes? Bueno, no importa. Él es la fuente de todo consuelo. Para todo mal, para toda decepción, para toda herida, están los brazos del Señor para consolarnos. Dice: Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Dios te sana para que también tú puedas sanar a otros. Dios sana tus heridas para que tú, estando sano, puedas ayudar a otro a sanar. Yo también he pasado por esto, yo te entiendo porque he pasado por lo mismo, por algo similar, pero Dios, en su presencia, Él me sanó, Él me libró de todas mis preocupaciones, y ahora yo te lo puedo contar. Acércate a Él. Entonces Dios nos sana para que con ese mismo consuelo, y el consuelo de Dios está lleno de amor, está lleno de paz, está lleno de su gloria, su presencia. Eso nos llena, ¿verdad? Si nos sentíamos vacíos, Él nos llena completamente.